Una foto. Ah, sí, una foto, pues pendejo. ¿Y mamá se fue? Ah, ya está. No, No sé. se salió cuando lo abrió. En todo el banco. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Es que ya tienes para ver clases.
Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar el 402B. Tenemos un examen programado para el día de mañana. Ya cerramos el tema en la clase del viernes. Son dos temas: el dominio de una función, y evaluación de funciones. Y la evaluación de funciones dijimos que únicamente íbamos a tratar lo que era evaluar una función lineal y una función cuadrática, nada más. Dijimos que íbamos a evaluar para un valor numérico y que la íbamos a evaluar para f de x más h menos f de x. Y que aquí terminaba el primer periodo y los temas de mañana. Vamos a suponer, y para enlazarlo con el siguiente, bueno, yo no sé si tengan alguna pregunta antes de continuar yo, porque quisiera resolver un ejercicio como este, que es parte del examen, y enlazarlo con el siguiente tema, que aquí empezaría el segundo periodo, que es el límite de una función. Pero no sé si antes de continuar tengan alguna pregunta con respecto al examen de mañana. Bueno, parece que no. Bueno, eso quiero pensar yo. Vamos a suponer que mañana a mí me piden en el último ejercicio una función cuadrática menos 5x cuadrada más 3x menos 2, por ejemplo, y me dicen que lo evalúe para esta forma. Ya sabemos entonces que me quedaría menos 5 por x más h al cuadrado más 3 por x más h menos 2. Esta parte es esta que está aquí. Luego dice que tengo que restarle la función original menos la función original, que es menos 5x cuadrada más 3x menos 2. Y que lo tenemos que dividir entre la h. De la h. En azul. Y eso es lo que nos pide resolver. Es decir, a una función, en este caso una función cuadrática, se está aumentando la variable independiente en una cantidad h, que en este caso puede ser muy grande, muy pequeña, y en el límite de una función vamos a hacer que esa h tienda a 0, que sea un incremento en la función o en la variable independiente muy, muy pequeña. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me quedaría menos 5, el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Resuelvo este binomio al cuadrado y ya sé que es un trinomio al cuadrado perfecto. Más 3x más 3h menos 2. A la función original hay que cambiarle el signo porque está restada. Por lo tanto me quedaría más 5x cuadrada menos 3x más 2. Y eso se debe dividir entre el incremento. Si esa h fuera el número positivo más cercano al 0, pero el más cercano, es tan pequeño que se considera un 0. Tendríamos una división entre 0 aquí. Habría una indeterminación. Pero si seguimos los procedimientos, menos 5x cuadrada, menos 5 por 2, 10xh, menos 5h cuadrada.
Nada más multipliqué por 5, por menos 5 el trinomio cuadrado perfecto que obtuve de elevar el binomio al cuadrado. Todo lo demás sigue igual. 3x, 3h menos 2, más 5x cuadrada menos 3x. Todo esto dividido entre el incremento en la función, que es la h. Una señal de que vamos bien, y lo van a comprobar mañana en su examen, es que la función se anula con ella misma. Más 3x menos 3x menos 2. Pues sí, profesor, si tengo una función aumentada en una cierta cantidad, y si ya esa función aumentada en cierta cantidad le resto la función original, me queda la función aumentada en esa cantidad, por eso me quedan puros términos con la h. Menos 10xh menos 5h cuadrada más 3. Y eso sigue dividido entre h. Y se fijan, me sigue quedando una división entre 0. Si ese incremento fuera extremadamente pequeño, pero tan pequeño que se considerara un 0, me quedaría aquí un 0, 10x por 0 me queda 0, 5 por 0 al cuadrado me queda 0, y 3 por 0 me queda 0, entre 0. 0 entre 0, pues es una indeterminación, no hay resultado. Pero si yo continúo el proceso y sé que todos los términos tienen a la h, pues lo voy a sacar como factor común. Menos 10xh entre h me queda menos 10x. Menos 5h cuadrada entre h me queda menos 5h. Y más 3h entre h me queda más 3. Eso dividido entre... Esa h es muy pequeña, no es un 0. Y aunque está muy cercano al 0, pues realmente no lo es. Cualquier cantidad dividida entre sí misma me queda la unidad. H entre h me queda un 1. Por lo tanto, el resultado final es menos 10x menos 5h más 3. Mañana ustedes tendrían que buscar un resultado similar a este, en caso de que fuera esta la función. Tendrán que buscar entre las 4 alternativas que les van a dar, el que sea igual a este, ¿no? Pero ¿qué es de lo que está pasando realmente, no? O sea, ¿qué es de lo que estoy haciendo? Vamos a compartir. Bueno, no sé si en este proceso hay alguna pregunta, que es parte del examen de mañana, pues. No, maestro, todo está bien, ya le entendí mejor. Perfecto. O sea que sí estuvo bien repasarlo poquito. Muy bien. Vamos a ver aquí. Sí pueden ver el GeoGebra en su pantalla ahorita. Sí, profe. Perfecto. Fíjense, yo voy a graficar en el GeoGebra a la función que tenemos ahí. F de x es igual a menos 5x cuadrada. Déjenme configurar el teclado para poner el exponente más rápido. Aquí. 5x cuadrada más 3x menos 2. Más 3x menos 2. La puse positivo. Y si el coeficiente de la x cuadrada es negativo, debe de abrir hacia abajo. Y aquí está a la función. La función aquí está. Y podemos ver aquí a la función. ¿Qué es de lo que está pasando aquí? Estamos calculando nosotros una fórmula que me permita a mí obtener, o más bien, una fórmula que me permita saber qué es lo que pasa en cada punto de esta función. Por ejemplo, ya dijimos, si mañana te piden esa misma función evaluar para f de 2, me va a quedar menos 16.
Si te piden evaluar para f de menos un medio, menos 4.75, pero necesitamos como algo más general, ¿no? O sea, no estar evaluando para cada punto, o sea, ¿qué está pasando en cada punto? Necesitamos como una fórmula general que me permita saber qué está pasando en cada punto de esa función. Imagínense, si es una función que cambia con respecto al tiempo, pues qué pasa en cada segundo, o en cada 10 milésima de segundo, o en cada milésima, o en cada instante, pues. Lo que nosotros obtenemos aquí, en esta función, en esto que obtenemos aquí, si h fuera un incremento de más, o sea, muy pequeño, este menos 5h se convertiría en un 0 y me quedaría menos 10x más 3. Ese menos 10x más 3 se le llama derivada de la función y lo que me va a permitir a mí es calcular el valor de la pendiente de una recta en cualquier instante. Es decir, déjame quitarle el negativo a este para que se vea mejor la parábola. Es decir, aquí, si esta fuera la función, ¿verdad? Si esta fuera la función, necesito saber cómo es el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en cualquiera de sus puntos. Esa regla general se llama derivada de la función. Y nosotros vamos a obtener primero el límite de una función, porque la derivada es un límite. Es decir, el límite es saber cómo se comporta la función cuando se acerca mucho a un número. Por ejemplo, déjenme escribir una función aquí. Bueno, déjenme borrar estas tres. El concepto de límite de una función es de los más abstractos en matemáticas. No es así como el de la derivada, que no es que te aprendas la definición y rápidamente puedas saber qué es. Yo creo que el del límite todavía es más complejo. Vamos a saber, por ejemplo, f de x va a ser igual. Déjenme tomar una de un libro para que sea más real todavía el ejercicio. Límites. Por ejemplo, x cuadrada menos 25. Por ejemplo, x cuadrada menos 25 entre x cuadrada más 2x menos 15. X cuadrada más 2x menos 15. X cuadrada más 2x menos 15. X cuadrada menos 25. X cuadrada más 2x menos 15. Ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí está la función. ¿Se alcanzan a ver? Algo pasa en el denominador. Por ejemplo, vamos a suponer que en el examen, en el de mañana, y por eso es importante cómo se va uniendo todo. ¿Qué pasaría si, ese va a ser un ejercicio del examen de mañana, el número 5 seguramente, porque es el último tema, pero ¿qué pasaría si mañana tú tuvieras un ejercicio y te dijeran, a ver, f de x es igual a x cuadrada menos 25 entre x cuadrada más 2x menos 15? Dime el dominio de la función. Aquí se puede ver el dominio, un poquito se alcanza a ver. Vamos a alejarnos un poquito más. Ya me alejé.
Fíjense cómo se rompe la función. Y luego, no sé si alcancen a ver en esta parte, antes del menos 10, como que hay un hueco, miren. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? Dices, bueno, x cuadrada más 2x menos 15, lo voy a igualar a 0 para ver si existe un valor o algunos valores, ¿verdad? O algunos valores con los que se haga 0 el denominador. Factores del 15, 5 por 3. Para que me quede más 2, este positivo y este negativo. X más 5 es igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Aquí me queda que x es igual a menos 5. Fíjense cómo en el menos 5, me voy a acercar un poquito más. ¿Sí ven cómo en el menos 5 no hay nada? Hay como hay un pequeño agujero aquí. Y es que la función existe desde menos infinito hasta que llega a menos 5. X es igual a 3. ¿Qué dice? Que la función existe desde menos infinito hasta que llega a menos 5. No lo voy a incluir porque se hace 0. Y aquí en la gráfica se puede ver un punto, miren. Eso lo voy a unir ahora desde menos 5. Desde menos 5 hasta que llega a 3, la función vuelve a existir. Pero cuando llega a 3, se vuelve a romper hasta el infinito. Esa sería la respuesta con respecto al dominio de la función. Desde menos infinito hasta menos 5. Luego en x igual a 3 no hay nada, fíjense aquí. Si yo grafico x igual a 3, perdón, x igual a 3, esa línea en azul es como el límite, pues, o sea, yo puedo acercarme bastante, pero bastante al 3, pero jamás 3, porque cuando x vale 3, se va a hacer 0 el denominador. Por lo tanto, ese sería el dominio de la función. Pero, ¿qué pasa en la función cuando yo me acerco, por ejemplo, a menos 5? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a menos 5? Por ejemplo, ¿cuánto es f de menos 4.9? Menos 1.25. ¿Qué pasa si me acerco más todavía a menos 5? Porque menos 5 dijimos que no había nada. ¿Qué pasa con f igual a menos 4.99? 1.25, 31. Varía en unas décimas, ¿se fijan? O milésimas, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. ¿Qué pasa si me sigo acercando a menos 5? F de menos 4.999. Fíjense, se sigue acercando a un valor, al 1.25 se sigue acercando. ¿Qué pasa si yo evalúo para f de menos 4.99999? Se sigue acercando a 1.25, miren. Y si lo brinco al menos 5, por ejemplo, si evalúo para f de menos 5.000001. Ahora se aleja del 1.25. Pero realmente, ¿qué está pasando cuando f vale menos 5? Si f vale menos 5, voy a compartir. ¿Qué pasa aquí? Si me piden evaluar, ya sé que aquí me va a quedar 0. Si me piden evaluar para f de menos 5, me quedaría x cuadrada, que sería menos 5 al cuadrado, menos 25, entre menos 5 al cuadrado, más 2 por menos 5, menos 15. Eso va a ser igual a 25 menos 25, entre 25 menos 10 menos 15, que me quedaría 0.
entre 0. Y eso no es cierto, porque si se fijaron, el resultado se acercaba a, no me acuerdo si positivo o negativo, al 1.25. Era negativo, creo, a ver, déjenme volver a checarlo. A menos 1.25. Y si yo sustituyo directamente para el menos 5, pues me queda una indeterminación. ¿Qué hago pues en los límites entonces? ¿Qué hacemos en los límites? Por eso es importante, si ya estudiaron para su examen, pueden hoy repasar lo que son la factorización. Y ahí me dicen, por ejemplo, el límite de x cuadrada menos 25 entre x cuadrada más 2x menos 15. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos 5? Si sustituyo como lo hice ahorita, me queda 0 entre 0, y eso no es cierto. O sea, si hay una indeterminación, pero ¿a dónde se acerca ese valor? Es el límite hacia dónde se va a acercar. Aparentemente a 1.25, vamos a ver si es cierto. Factor común, no hay. Diferencia de cuadrados, sí. X más 5 por x. Trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que ya lo factoricé ahorita. X, 5 por 3 son 15, más, menos. El repaso de factorización concluyó en la simplificación de fracciones. X más 5, entre x más 5 me queda un 1. Por lo tanto, esto se convierte al límite de x menos 5 entre x menos 3 cuando x tiende a menos 5. No es que x valga menos 5. Se acerca bastante a menos 5, pero jamás es menos 5. Porque si fuera menos 5, ya vi que me queda 0 entre 0. Pero ya cuando factoricé y lo simplifiqué, me quedaría menos 5 entre menos 5 menos 3. Menos 5 es menos 10, ¿verdad? Y menos 5 menos 3 es menos 8. Y me quedaría entonces menos entre menos es más. 10, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. 5 cuartos que tiende al 1.25. Más 5 menos 5, 5 menos 3, más 5 menos 3, 2, más por menos me queda menos. Y es el 1.25 que nosotros teníamos en la evaluación anterior, aunque creo que lo había visto negativo. Déjenme ver la gráfica. ¿Dónde está? Ah, no, no es negativo, más bien se ve como la flechita, ¿verdad? Y tiende al 1.25, que es el límite, es decir, en conclusión, que cuando x se acerca a menos 5, que no hay nada, si lo sustituyo directamente me va a quedar 0 entre 0. Y ya vi que eso no pasa en la gráfica. Lo que tengo que hacer es factorizar tanto el numerador como el denominador, o lo que se pueda factorizar para encontrar el límite real. Es decir, para saber el valor cuando x vale menos 5.00001 o cuando x vale menos 4.99999. Para no hacer toda esa operación en aritmética, utilizamos el álgebra para descubrir el límite de esa función. Por lo tanto, para este tema, ahora sí no hay vuelta. Bueno, sí hay vuelta para nada. Ahorita necesitas saber factorizar bien. Sí, cierto, no en todos los límites se tiene que factorizar. Si a mí me dicen que no fuera una función racional, que me dijeran f de x igual, por ejemplo, a 2x cuadrada más 1 cuando x tiende a menos 2, pues yo sé que en esa función lo puedo sustituir directamente el menos 2 porque no hay divisiones y ni raíces. Ahí no hay tanto problema. De hecho, es un poco similar a lo que vamos a ver mañana en el examen. Aquí lo único que vas a hacer es evaluar para menos 2. 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Donde f de menos 2 es igual a 2 por 4 más 1. Y f de menos 2 es 8 más 1. Y f de menos 2 es 9. Quiere decir que el límite, cuando x tiende a menos 2, es igual a 9. Ahí no hay tanto problema. El problema, otra vez, igual que en el dominio de una función, va a existir cuando yo tenga una función racional
o cuando tenga una función irracional con raíz. Entonces, necesitamos que recuerden cómo factorizar. Mañana es el examen, pero para la clase del miércoles necesitamos que repasen factorizar, porque eso pues, yo lo explico. Aquí ya vi los casos de factorización. Vimos 3 trinomios, factor común, diferencia de cuadrados, vimos como 7 formas para factorizar. Pues yo voy a volver a explicar en los ejercicios cómo se factoriza en cada caso, pero sí se requiere práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero entonces para encontrar lo que es el dominio solamente se factoriza el denominador, ¿verdad? Para el dominio, igualas a 0 el denominador. Al igualarlo a 0, no siempre tienes que factorizar. Si, por ejemplo, si mañana te ponen f de x igual a 2x menos 1 entre 3x más 4, aquí no lo vas a factorizar. Lo único que haces es 3x más 4 igual a 0 y resuelves esta parte. 3x es igual a menos 4 y x es igual a menos 4 tercios. Nada más se hace 0 con menos 4 tercios. Por lo tanto, el dominio sería desde menos infinito hasta menos 4 tercios, unido con menos 4 tercios hasta el infinito. ¿Vale? Pero si fuera esta, como te queda una ecuación cuadrática, pues aquí ya depende. Si sabes factorizar, vas a hacer esto. Pero si no sabes factorizar, te vas a ir a la fórmula general para encontrar esos valores. Vamos a suponer que mañana te dicen f de x es igual a 3x menos 1 entre x cuadrada menos 7x. Encuentra el dominio. Bueno, el dominio x cuadrada menos 7x es igual a 0. Ah, caray. Es una ecuación cuadrática mixta. También ya vimos cómo se hace. Sacas como factor común la x igual a x por x cuadrada, x por menos 7, menos 7x. Ya lo factoricé. X es igual a 0, x menos 7 igual a 0. Un punto es 0 y el otro es 7. Por lo tanto, esa función existe desde el menos infinito hasta llegar al 0. No lo incluye porque precisamente se hace 0. Luego existe desde 0 hasta 7. Y luego existe desde 7 hasta... O sea, de la clave es, en el dominio de una función racional, esto tiene que ser igual a 0 para ver con quién se hace 0 y sacarlos como de la función, pues. Esta función existe para todos los puntos menos cuando x vale 0 y cuando x vale 7. ¿Qué hubiera pasado si te dicen f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 7x? Ah, pues en este caso, x cuadrada menos 7x debe ser mayor o igual que 0 porque es una raíz cuadrada. Tengo que resolver esa desigualdad cuadrática, que para resolverla necesito esto. Nada más que ahora va a ser diferente porque es una desigualdad cuadrática. Ya sabemos que en el 0 y en el 7 no existe. Y una desigualdad cuadrática, dijimos, va a existir en 2 intervalos. Uno antes del primer punto crítico y después del punto crítico. Por lo tanto, aquí su dominio es desde menos 0, perdón, desde menos infinito hasta 0. Sí lo voy a incluir porque no hay una división. Unido con 7 hasta... Ampliando un poco más el comentario que hiciste, ¿sale? Y porque vale la pena porque mañana es la evaluación. ¿No tengan alguna pregunta? Profe, pero por ejemplo, como en la de 3x menos 1 entre x Ajá. cuadrada menos 7. El 3x menos 1 se ignora, o sea, ya no vamos a hacer nada con él. No me interesa
porque en realidad si me quedara 0 acá, no importa, 0 entre cualquier número, pues es 0. El problema es el denominador porque la división entre ceros no está definida. Al 3x menos 1 ni lo volteo a ver. Ok. Profe, yo tengo otra duda. A ver, dime. ¿Por qué en esa también de 3x ya no se le vuelve a poner el infinito al último? Porque en otras sí No, le sí, perdón, sí. Sí, tienes razón. es Aquí, que ¿verdad? sí. Sí. No, y gracias por la observación porque sí es correcta tu apreciación. Perdón. Debe estar hasta el infinito. Gracias por la aclaración. Profe, pensé que no le estaba entendiendo. ¿Cómo? No, que pensé que no le estaba entendiendo porque dije, yo me acordaba que iba el más infinito, Sí. pero por eso le preguntaba. Sí, Pero no. gracias. Qué bueno que lo hiciste porque fue un error mío. Gracias. ¿Algo más? Aquí está el dominio de una función racional cuyo denominador es una ecuación cuadrática, en este caso una ecuación cuadrática mixta. Repito, si tú no sabes resolver ecuaciones cuadráticas por factorización, puedes usar la fórmula general aquí. A vale 1, B vale menos 7 y C vale 0. Pero es mucho trabajo, pues, o sea, ¿para qué la vas a usar si es mucho trabajo? Por eso también un repaso a las ecuaciones cuadráticas mixtas en el video que les mandé valdría la pena. Porque yo no sé mañana en su examen si aquí venga una ecuación cuadrática mixta o una pura o venga una completa, eso no lo sé. Aquí puse una ecuación cuadrática mixta, pero pude haber puesto alguna otra, ¿no? ¿Saben qué sí se requiere mañana? Casi estoy seguro que viene porque hay mucha gente que se le olvida factorizar o resolver como este tipo. Vamos a suponer que mañana les pusiera f de x es igual a la raíz cuadrada de 5x cuadrada menos 12x más 4. Ya vimos, ahorita vimos cuando el coeficiente de la x cuadrada era un 1. Abrimos dos paréntesis, ¿verdad? Y buscamos un par de números que sumamos me den 2 y multiplicados 15. Y ya vimos que era 5 por 3, 5 positivo y 3 negativo, y a partir de ahí lo... Pero seguramente les van a preguntar, aquí, si fuera la raíz cúbica, desde menos infinito hasta infinito. Si fuera una raíz cúbica, ni siquiera me interesa en factorizar ni nada de eso, porque aquí adentro sí puede haber números negativos en las raíces de índice impar. Pero yo les recomiendo que sí en la tarde intenten cómo factorizar porque si no, vuelvo a lo mismo, mandé a la fórmula general, A vale 5, B vale menos 12 y C vale 4. Entonces sí valdría la pena que recordaran cómo se factoriza este tipo de trinomios. ¿Alguna otra pregunta? Vienen 3 ejercicios del dominio de una función y 2 ejercicios para evaluar funciones. De esos 5 ejercicios ya vimos, como el 5 ya hicimos uno. Como el ejercicio 1 y 2 y 3, pues ya hicimos uno de cada uno en esta clase y aparte nos aproximamos un poquito a la idea intuitiva de lo que es el límite de una función. Pero según yo, de lo que hicimos hoy, casi hicimos un ejercicio de cada uno de los que vienen mañana en el examen. Así que sirvió hasta como repaso y aprovechamos para explicar un poquito hacia dónde vamos, ¿no? A cómo saber qué está pasando en una función, aunque se haga indeterminada, cómo saber qué está pasando en la función. Y vamos a llegar a una fórmula general
que nos permita calcular la derivada de una función como el valor de la pendiente de una recta. También es importante que, creo que ya lo expliqué un poquito a qué se refería con lo de la pendiente de una recta. Entonces, hacia allá vamos. Yo quiero suponer que, o espero que la mitad del semestre, ya acabamos el primer periodo, quiero que la segunda parte del semestre, este primer parcial todavía va a ser un poco de la idea intuitiva de límite y de derivada, pero que ya del segundo parcial, del segundo periodo y todo el tercer periodo sea sobre derivadas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, sí grabé la clase de hoy de todos modos. Al rato la descargo y la subo ahí al canal en YouTube por si alguien la quiere ver, porque también es parte del repaso. También la clase del viernes, ahí está el repaso, o sea, está mucho más que explicado, pues. Ya nada más depende de ustedes que esos detalles de álgebra, pues que no los vayan a confundir. Nos vemos mañana entonces, que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Sale, nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Gracias, maestro. igualmente. Sale, nos vemos.